Esta vez quiero decirle qué es lo que usted no va a hacer. Y ahí me voy a agarrar de Mateo 23, donde cada vez que lo leemos, pienso que el sentimiento que nos aborda a todos es: qué gente fregada, esos religiosos como eran, los escribas y los fariseos, qué gente fregada, qué gente mala. Menos mal que yo no viví entonces allá, porque si no, yo hubiera salido con mi chicote para corretearlo. Pero ahora vamos a aplicarlo eso a nosotros. Dice en Marcos 16, 15 al 16: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Cuando observaba la estructura de este pasaje que acabo de leer, miraba una porción que establece un mandato: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y miraba la otra porción que dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Presta atención a esto que le quiero hacer observar. Fíjese de que, por un lado, Dios nos da una orden que hay que cumplir. Y por otro lado nos dice qué es lo que va a pasar a quien termine siendo bautizado, pero qué es lo que no, aquel con quien no suceda lo propio. Habla de la condenación, pero el que no crea será condenado. Entonces, ¿me amás a mí? Yo, Dios, estoy parafraseando, ¿me amás a mí? Entonces hace esto. Luego, a aquellos a los que le vas a hacer, si ellos terminan bautizados, serán salvos, pero si no creen, van a ser condenados. Ya miro implícitamente dos amores: el amor a Dios, al cual por amor a Él obedecemos, y el amor al prójimo, a quien en caso de que no lleguemos con la comisión, ¿qué va a pasar? Va a ser condenado. Y si nosotros amamos al prójimo, ¿qué debería suceder con nosotros? Deberíamos sufrir, deberíamos llorar, deberíamos rasgar nuestro corazón, no las vestiduras. ¿Por qué? Porque son personas que van a ser condenadas. ¿Lo creemos? Nos toca creerlo. ¿Por qué nos toca creerlo? Porque es palabra de Dios, y si es palabra de Dios, es Dios hablando a través de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, es verdad. El que no crea será condenado, dice. ¿Y a quién se lo dice? A nosotros, a los que nos manda a predicar el evangelio a toda criatura. Y el que sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Nos es indiferente Dios? ¿No lo amamos? Simple, no obedezcamos. O digámoslo de otra forma: no lo obedezco, no lo hago, es porque no lo amo. Si no lo amo, ¿por qué le tengo que obedecer? Y a mi hermano, al prójimo, ¿lo amo? Debo evitar su condenación. Si no lo amo, me es indiferente, allá él, que se condene. Yo tranquilo, ya entendí, me siento en mi sillón y espero porque ya soy salvo. Desobedeciendo los dos lados. Cuando pienso en predicar la palabra de Dios, pregunto entonces: ¿por qué cumplo este mandato? Y como dije al comienzo, por amor a Dios, lo primero. En Mateo 22, 34 al 37 dice: entonces los fariseos, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarlo diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hay quienes, hermanos,
obedecen a título de indulgencia. Cometo tanto pecado, hago tantas cosas malas, que con tal de que Dios me perdone y me libre, entonces yo hago esta labor ministerial, hago esta labor de predicar la palabra de Dios, hago este reenvío en cadenas por internet donde se anuncia, porque dice, no, si amas a Dios, mándalo a 30, 40 amigos, y si no los amas, porque cada sandez que se escribe ahí por gente muy hábil para escribir, por cierto, invierten mucho tiempo para poder acopiar hasta textos bíblicos y las manda para que los tontitos las reproduzcamos. ¿No es verdad? A cambio de indulgencia. Ellos están pagando, según quien lo hizo, está pagando, o a lo mejor está ganando, ¿no? Porque va de correo en correo y creo que va capturando cada dirección, y eso tiene un beneficio generando una base de información. No soy experto en estos asuntos, pero puedo percibir que hay este tipo de problemas, este tipo de beneficios. Buscan indulgencia muchos de ellos. Otros obedecen por temor. Y ahí mismo en los correos de internet he llegado a leer, dice, si no transmite, entonces va a pasarle esto y aquello y aquello y aquello. Y la gente, como lo cree, como desconoce la palabra de Dios, termina retransmitiéndolo. Esto es verdad, porque esto es un bombardeo de internet constante, todo el tiempo. Generalmente, la mayoría de las veces, prefiero no leerlo, porque ya conozco. Y cuando termino leyéndolo, lo único que hago es renegar. Así que para no renegar, mejor ni leerlo. Puede ser que hayan mensajes interesantes, bonitos, pero esto es lo que mucha gente hace cuando creen predicar la palabra de Dios utilizando estos mecanismos, por ejemplo. Otros obedecen por religión. Ay, aquí caemos un montón. Por religión. Y por si acaso, no somos ni los primeros ni los únicos, y tal vez no somos los últimos, porque ya antes lo hacían. En Mateo 23, versículo 2, está escrito en su renuevo, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y aquí en este pasaje bíblico del capítulo 23 de Mateo es en el que voy a desarrollar este estudio para que nosotros veamos qué es lo que no vamos a hacer, o mejor dicho, de qué debemos prestar cuidado y atención para no incurrir en estos errores. De momento, permítame que yo les recuerde quiénes eran los escribas, quiénes eran los fariseos. Hablando sobre los escribas, personas que originalmente reproducían el texto bíblico mediante el copiado a mano. Con el tiempo, sin embargo, llegaron a adquirir la categoría con que se los conoce en el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es esa categoría? Los doctores de la ley, los intérpretes, dice. Leamos lo que dice en Lucas 5:17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y si leemos en Mateo 22:35, les da otra denominación. 22:35 dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarlo diciendo, intérpretes, doctores, o sea, eran los eruditos de la palabra de Dios. Esto es lo que eran los escribas. Obviamente, ellos estaban de una forma particular asociados con los fariseos. Y su ideal de ellos era Esdras, el escriba, según dice en Nehemías 8, 1 al 9. Pero veamos quiénes eran los fariseos.
Era uno de los grupos dentro del judaísmo del tiempo de Jesús, muy influyente en la vida religiosa y social del pueblo. O sea, eran autoridades. Un cuarto aspecto al obedecer el mandato, la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, es por amor. En Marcos 16:16, en la última partecita dice: pero el que no crea será condenado. Ya nosotros sabemos de antemano qué es lo que va a pasar con aquel que no crea. Entonces, en nosotros, en el amor que querramos tener hacia el prójimo, está el dejarlo morir condenado o el procurarle la salvación. En 1 Corintios 12:31 dice, en su renuevo está escrito: ahora yo os muestro un camino mucho más excelente. Continuamos en 13:1 al 3. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los ministerios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara a los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, el segundo amor, cuando referimos a la predicación de la palabra de Dios, es el amor al prójimo. Dice en Mateo 22:39 al 40, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Dos grandes mandamientos. El primero, el amor a Dios, y el segundo, el amor al prójimo. Ahora, vámonos a Mateo 23, donde acerca de predicar la palabra de Dios, no le voy a decir cómo hacerlo, pero sí quiero decirle, porque siento la necesidad de hacerlo, de qué debemos cuidarnos para no errar. En Mateo 23, y póngale ahí una señal a su Biblia porque vamos a estar sobre Mateo 23. En el versículo 3, Mateo 23:3 dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. ¿Quiénes caen aquí en este error? Decir y no hacer. Oidores de la palabra de Dios, predicadores de la palabra de Dios, y cuánto hacedores. Sin duda muchas cosas hacemos, tanto cuanto más comprometidos estamos en la obra de Dios, en los asuntos de su reino aquí en la tierra, tanto cuanto más hacemos. Pero muchas veces no todo lo que decimos lo hacemos. Y es necesario que hagamos lo que decimos. Cuando quiera seguir, hermano, a un líder, a alguien en particular, mire sus obras, mire lo que hace. Y conforme a lo que haga de lo que dice, puede usted seguirlo mayormente confiado. Porque es por los frutos que se le conoce. El legalismo, cuando nosotros muchas veces estamos en una posición ya crecida, y me atrevo a dar esta administración de palabra porque conozco que aquí en la iglesia ha habido tanta capacitación, hay tanto entendimiento y conocimiento de la palabra, hay un liderazgo amplio, grande, del cual miro la satisfacción en nuestro pastor presidente cuando él se alegra y se goza de ver tantas personas trabajando en la obra. Entonces, aquí prácticamente no hay excepción de quien no vaya a predicar la palabra a uno o a otro nivel, en uno o en otro lugar, no importa dónde, no importa a quiénes, lo importante es que lo va a hacer el hecho de predicar la palabra de Dios. Pero cuando estamos en una posición de legalismo, hermanos, de liderazgo, no caigamos en el legalismo.
Me refiero a no poner cargas sobre otras personas que en sus pesos y dificultades ni nosotros mismos podemos llegar a llevar. En Mateo 23:4 dice: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mucho cuidado con esto. Seamos sabios al momento de tomar decisiones desde una posición jerárquica, hablando desde una estructura de la iglesia para con ministerios o para con personas, ovejas que nos siguen. Mucha atención con eso. Los aplausos. No estoy diciendo que no se aplauda cuando usted siente que en la palabra de Dios toca su corazón de alguna forma, pero no sea un objetivo para quienes predicamos la palabra de Dios. Guardemos especial cuidado de las motivaciones incluso que nos conducen a exponer nuestros testimonios. Mucho cuidado, mucha atención, que cuando demos testimonio no terminemos exaltándonos a nosotros mismos, lejos de glorificar el nombre de Dios. Hermanos, mucha atención al hablar de nosotros e incluso de los de nuestra casa. Cuando hablemos de nuestros bienes, cuando testifiquemos de lo que tenemos, de nuestras riquezas, de nuestros dineros, de nuestras tenencias. He llegado a escuchar de personas que su única predicación es: ay, he sido tan bendecido por Dios que en el viaje que voy a tener a Estados Unidos, que Dios me bendijo con este otro viaje, que Dios me bendijo con este auto y con este otro auto. Seamos cuidadosos, porque realmente es un testimonio para nosotros exaltar el nombre de Dios, o no sea que vayamos a caer en buscar los aplausos de las personas. ¡Wow! ¿Cómo es bendecido? ¿Cómo crece? Ya al punto que llega a chocar, de manera que dice: ya sé qué es lo que va a predicar, ya sé qué es lo que nos va a decir, ya sé qué es lo que nos va a contar, ya me la sé la prédica. Guardemos especial cuidado en este sentido, al no buscar los aplausos. Es peligroso, hermanos, perder el norte y terminar exaltándonos a nosotros mismos o a nuestras familias en vez de levantar el nombre de Jesús. La notoriedad. Hermanos, debemos asegurarnos que lo que hacemos no busque centrar la atención sobre nosotros mismos. En Mateo 23:6 dice: aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas. ¿No será que nosotros vamos a caer en el mismo problemita? Cuidémonos de no procurar la notoriedad. Es mejor, si se trata de resaltar, de destacar, de sobresalir en algún aspecto como siervos de Dios, cuando otras personas lo nombran, cuando otras personas lo dicen, pero no porque nosotros mismos lo buscamos. Los títulos. Esto de los títulos es un asunto fregado. No voy a decir que estoy contra. Pongan todos los títulos. En el mundo, de hecho, lo hacen. Técnicos, ingenieros, licenciados, doctores, máster, postdoctores. Hay un montón de títulos y siguen todavía. Después de los doctorados siguen estudiando por postdoctorados y podemos alcanzar los títulos, pero tanto hasta donde querramos llegar. No estoy contra ello, pero no sea que busquemos aquello que el líder, pastor, maestro, apóstol y no sé qué más títulos le ponen, porque de aquí a un tiempito se va a acabar el título de apóstol y va a haber un posapóstol, algo por encima. Ahorita de repente suena como una crítica de mi parte. Insisto, no es que quiera contrariar esa posición o esas definiciones o esas estructuraciones. De hecho, nuestro Dios, el Dios que tenemos, es un Dios de orden. Y no a todos nos da los mismos dones. A uno les da el don de sanidad, a otro les da el don de la prédica de la palabra, a otro les da el don de presidir. Hay estructura. Unos son los que preparan la mesa, otros son los que la sirven
y otros son los que se sientan a comer. Y el amor de Dios, ¿para quiénes va? ¿Para el que preparó la mesa? ¿Para el que la sirvió? ¿O para el que se sentó a comer? Hay la tentación de decir al que se sentó a comer, porque es el que está siendo agasajado. No, hermano, el amor de Dios es el mismo. Para el que sirvió, para el que preparó la mesa, para el que se sentó a comer. Y para el que lava los platos también. Pero quiero decir de que hay diferencias, sí. Hay estructuras, sí. Si no hay estructura, no hay orden. Acuérdense del suegro de Moisés, Jetro, cuando vio que Moisés agarraba y con todo el pueblo se sentaba a escoger, a juzgar, a analizar los problemas, las situaciones y después de ello tomar definiciones y dar directrices. Moisés, oye Choquito, te vas a enfermar, le dijo, te va a ir mal. No es así. Ponga jefe de miles, jefe de 100, jefe de 50. Y entonces ellos tomarán los problemas, analizarán y los llevarán, van a trascender a una estructura mayor. Y de todo lo que no logran resolver en el pueblo, entonces ya vos tomás cuenta. Porque caso contrario, va a